La llegada de la Legión a Fuerteventura tiene su periodo de sombras y de luces. Llegaron a finales del 75 y la última remesa que abandonó el Sáhara fue el día 8 de enero del 76, y llegaron aquí el día siguiente. Desde luego eso supuso pues un cambio radical en esta sociedad, porque de pasar a tener 8 o 10.000 habitantes, venían 5.000 soldados más de un extremo de África, acostumbrados pues a no convivir con la sociedad. Para Fuerteventura fue un tremendo golpe, las deserciones, las personas que estaban en el Sáhara, extranjeros sobre todo, que iban a la Legión ansiosas de actos heroicos y de sangre. Había gente buena, había gente mala, pero esa gente venían de la sociedad, y la Legión, su misión era corregirles. Ellos discutieron en la trasera, y yo creo que Pablo salió corriendo porque sabía que su mujer estaba aquí. Y se fue a su cuartito dentro, donde yo le digo el cuarto grande, y sacó la escopeta, según salió, y pasó las balas del corazón a la pared. Mucha de la gente que estaba ahí estaban cumpliendo pena, ¿sabes?, en la cárcel. Y esa gente podía salir perfectamente cuando salía el resto de la tropa a la calle, ¿no? Y en la Legión, como en todos lados, y como en la propia isla, había de todo. Porque aquí hubo legionario que robó, pero también hubo majorero que robó a los legionarios, y de eso no se habla. Un legionario en esa época, que estaba la Legión aquí, casi recién llegada, en dirección contraria, invadiendo el carril contrario, pues embistió al coche oficial del Cabildo. Y los legionarios llegaron con un Land Rover y se atracaron por la escalera delante del avión. En esto llega el coronel, el ayudante del coronel y otro militar a la torre de control. Ese secuestro, en agosto del 79, puso a Fuerteventura en el mapa de Europa y puso en manos de la opinión pública el grado de militarización que estábamos sufriendo los majoreros. Muchos de los que no nos querían aquí estamos en el Sáhara viviendo en el Ayun, trabajando en Fogras, trabajando en cubierta de tejado, trabajando con negocios particulares, y sí nos querían, porque éramos los que los defendíamos. Cuando llegamos aquí ya no les interesábamos, ya no nos querían. Aplaudida por unos y criticada por otros, lo cierto es que la Legión no deja indiferente a nadie. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos los 20 años que estuvo en la isla de Fuerteventura y algunos de los incidentes más relevantes en los que la fuerza militar se vio envuelta durante su estancia en Canarias. 1995 nos llevaba directamente al futuro con la aparición de la telefonía móvil digital, el navegador Internet Explorer y un sistema operativo, Windows 95, que en España costó casi 20.000 pesetas. Moneda que empezaba a estar en vías de extinción, ya que ese año los Estados miembros de la Unión Europea acordaban la creación del euro, que eso sí, aún tardaría unos años en llegar. Mientras Francia hacía pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, Japón se enfrentaba a la tragedia que supuso el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, acto terrorista en el que murieron 13 personas y unas 1.000 resultaron afectadas. En Eurovisión, Anabel Conde y su Vuelve conmigo nos auparon hasta la segunda posición del concurso.
y el canario Pedro Guerra sacaba su primer disco en solitario, Golosinas. Musicalmente, un año de lo más dulce. 1995 fue también el año en el que se tomó la decisión de que la Legión abandonara la isla de Fuerteventura, a donde había llegado 2 décadas antes. Entonces no fue un desembarco plácido, ya que la población de Puerto del Rosario, compuesta por unos 10.000 habitantes, se mostraba muy recelosa ante la llegada de 5.000 legionarios. Mi padre nos dijo, oye, vamos al muelle, que hay movimiento de barcos y parece ser que viene la Legión a Fuerteventura. Y efectivamente, supongo que sería diciembre aproximado del mes del 75, cuando, a primera hora de la mañana, aparcamos nuestro coche y vimos aparecer uno de estos barcos antiguos de Transmediterránea, pues cargado de legionarios. O sea, tengo la imagen de ver cientos de gorras verdes en el barco y luego ya todo el proceso del desembarco, pero fue muy impactante porque era un barco cargado de legionarios hasta arriba, ¿no? Nos coge en una época de transición del franquismo a la democracia, cuando todavía no estaba consolidado el Estado de Derecho de la actualidad. Y inicialmente fue el impacto muy grande, emocional y real en la población. Aquí vino el tercer tercio al completo y vinimos los que estábamos en el cuarto tercio, que al abandonar el Sáhara se disolvía y daban la oportunidad de ir a Ceuta, Melilla aquí. Cuando estaba en el correillo llegando, me tuvo que ver la cara uno de los marineros que me dijo, ¿qué? ¿Le gusta Puerto Rosario? Digo, no, ¿y la capital dónde está? Porque yo lo que veía pensaba que era el barrio del puerto, como pasa en Lanzarote, y que la capital estaría más allá. Me dijo, no, esto es lo que hay. ¿Qué significó para la isla de Fuerteventura la llegada de la Legión? Tengo que decir que para aquí, para Fuerteventura, fue un tremendo golpe. No solamente ya por el número de personas uniformadas que llegaron a la isla con una población escasa, las deserciones, las personas que estaban en el Sáhara, extranjeros sobre todo, que iban a la Legión ansiosas de actos heroicos y de sangre y todo eso, que llegaron aquí esa misma gente, ¿no? Entonces, pues fue un golpe tremendo para Fuerteventura. Sí que es verdad que teníamos mucho miedo, porque, sobre todo también mis padres, la familia, todos nos decían que tuviéramos cuidado cuando estábamos solos en la calle. El recuerdo que tengo es miedo, mucho miedo, ¿no? De cuando ellos llegan, pues una incertidumbre, ¿no? Porque esto era una isla con una población determinada, se ve casi triplicada, ¿no? Al principio quizás había una mala imagen, pero es una asociación de todo mundo. Había gente buena, había gente mala, pero esa gente venían de la sociedad y la Legión, su misión era corregirles. La población de Fuerteventura, mucha parte de la población de Fuerteventura, cambió de opinión de octubre a diciembre, porque muchos de los que no nos querían aquí estaban en el Sáhara viviendo en el Ayun, trabajando en Fogugras, trabajando en cubierta y tejado, trabajando con negocios particulares, y sí nos querían, porque éramos los que los defendíamos. Cuando llegamos aquí ya no les interesábamos, ya no nos querían. Llegamos aquí siendo, no lo hacíamos nosotros ni el Ministerio de Defensa, que nunca nos ha querido, sino por revistas especializadas que tratan de esas cuestiones, las mejores unidades del mundo en lucha en desierto y, desde luego, aquí la mejor unidad de combate del ejército español. Los primeros meses de la Legión en Fuerteventura fueron especialmente complicados y ese ambiente de tensión que ya se respiraba fue a peor cuando en abril de 1976 unos legionarios desertores asesinaron al alcalde pedáneo de Quisguey, Pablo Espinel. Acudieron aquí, a esta casa, en busca de ropa y comida, y después de una fuerte discusión, le dispararon a bocajarro. La injusticia mayor es que una persona trabajadora, humilde y vecino de este pueblo falleció de una forma muy injusta por dos, entre comillas, vamos a llamarlos locos, que no fueron capaces de controlar
una determinada situación que acabó con la vida del vecino y del alcalde pedáneo Pablo Espinel. 27 de abril de 1976, Puerto del Rosario, Fuerteventura. 5 legionarios se ponen de acuerdo para escapar rumbo a la península. A las 5:30 de la madrugada salen del acuartelamiento sin ser vistos. En su poder, 5 cartillas de licenciamiento robadas y un subfusil. A las 10 de la mañana llegan a Guisguey y encuentran una casa de campo que pertenece a Pablo Espinel, el alcalde de la localidad. 2 de los legionarios se acercan para pedir comida y ropa de paisano, pero el alcalde se niega y comienza una discusión. Al intentar huir, le disparan por la espalda. Moribunda, la víctima trata de coger una escopeta que tenía en su casa para defenderse, momento en el que es acribillado a balazos. Los asesinos huyen, pero son arrestados esa misma tarde y condenados posteriormente a 30 años de cárcel. El hippie que mató al pobre alcalde de Guisguey, que era compañero mío de la escuadra de batidores del cuarto tercio, del grupo del cuarto tercio, Sáhara, que no sé qué hizo porque era un infeliz, pero bueno, salieron una noche y reventaron unas cajas y se llevaron un dinero. Los cogieron, averiguó el tercio quién era y los expulsó del tercio. Antiguamente en la Legión existía una regla, porque nosotros teníamos, que era la regla 21, que era para expulsar a los indeseables, a gente joven que venía a la Legión sin permiso de los padres, una serie de cosas, ¿no? Y los que habían cometido la tropelía con él ya estaban expulsados, pero lo dejaron aquí. No sé por qué, para que no se fueran juntos en el viaje, para que no se les ocurriera hacer entre 3 por ahí otra. Entonces lo fueron echando y se quedó. Y en el pelotón de castigo estaba en el equipo que se llamaba de metales. Eran gente que se levantaba a las 5 de la mañana y le daban sidol a todos los metales del tercio y iban vigilados por un vigilante pelotón armado, un portugués. Le comieron el coco, salieron por la puerta para ir a limpiar los cristales de la residencia y se fueron. Los levantaron muy temprano, a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Ellos por la tarde ya habían preparado cómo irse, robaron algunas cosas, una armónica, una radio, pero lo más importante es que habían robado 5 cartillas de licenciamiento, lógicamente para rellenarlas y que al cambiarse de ropa, pues como si estuvieran licenciados, ¿no? Y a partir de ahí, pues se dieron a la fuga, llegando al pueblo más cercano, que en este caso fue Guisguey. Caminaron hasta una loma cercana de la casa donde murió, donde estamos en estos momentos. 3 se quedaron arriba vigilando y 2 bajaron, entre ellos un cabo con un subfusil, con un Sedmen. Al llegar arriba decidieron, lógicamente, porque esta casa, ya lo pueden ver, es muy bonita, decidieron mirar en esta casa si había alguien. Y por desgracia estaba Pablo Espinel en las gallinías, en la parte de atrás. Su mujer estaba recogiendo lentejas en una de estas gavias que vemos aquí. Y aquello fue la primera casa que encontraron allí y se fueron. Es lo que fue. Es la primera casa, hoy no porque hay más para abajo, pero la primera casa que había en el valle, al entrar era aquella. Allí salió el alcalde pedáneo, no sé a qué fueron a hablar con el alcalde, no sé si fueron a pedirle agua, o pedirle dinero, o pedirle ropa. Ellos venían buscando ropa para cambiarse, lógicamente, para que no supieran que eran militares con las ropas. Comida y agua, eso es lo que en principio ellos contaron. Y a lo mejor lo estaban vigilando, si fue por ese llano para allá. De arriba lo vieron, que soltó las cabras y se metió allí. Y lo vigilaron, tiraron a él. Ellos discutieron en la trasera y yo creo que Pablo salió corriendo porque sabía que su mujer estaba aquí. Uno de los legionarios le disparó por la espalda, el tiro le entraba por la escápula izquierda y le salía por la clavícula derecha, un tiro a 8 metros solamente de distancia. Él cayó junto al horno de la casa y ahí ya moribundo porque el tiro prácticamente era mortal ya de por sí. Vino hasta esa puerta donde estaba su cama y ahí tenía él una escopeta de un solo tiro. Él se metió por entre medio de la taona, como era alcalde del pueblo, él tenía la escopeta y se fue a su cuartito dentro, donde yo le digo el cuarto grande, y sacó la escopeta, según salió, y pasó las balas del corazón a la pared. Que hasta hace poco estaban los agujeros ahí de las balas en la pared. ¿Iban armados?
¿Por qué? Porque uno de ellos estaba de servicio con un arma cuando se escapó. Pero si no, no lo hubieran matado. No se lo hubieran matado a pedradas. Y bueno, antes de salir prácticamente, pues a menos de 1 metro de distancia, como narraron ellos, bueno, le dispararon una ráfaga de disparos y bueno, y allí cayó Pablo Espinel. No justifica en absoluto que mataran al alcalde, pero ni el alcalde quiso cometer una provocación saliendo con la escopeta. El hombre quiso defender lo que era suyo, reaccionó de una forma que le costó la vida. Lo dudo, porque mi hermano si le pedían algo se lo hubiera dado. Ya le digo, porque era bondadoso. Se llevaba muy bien con todo el mundo. Si le hubieran pedido algo, él se lo hubiera dado. Y en principio los únicos la única que escuchó los disparos fue su mujer, que estaba muy cerca. Y la mujer estaba en las gavias enfrente. La casa está allá, la gavia está de aquí enfrente. Sintió eso y salió corriendo por allí para allá. Y cuando se lo encuentra tendido allí, todo lleno de sangre y de mosca. Y se vino a esconder a la entrada casi de Guijey. Se vino ella a esconder a una tal a Caja Paco. Vino ella a esconderse allí. Incluso su hermano y algún vecino fue muchísimas horas después cuando vinieron aquí porque vieron las cabras sueltas de Pablo Espinel. O sea que oírse no se oyó nada porque si no, lógicamente, hubieran venido rápidamente a auxiliarle, ¿no? Mi cuñado los vio con su ropa verde de legionario. Y subió la policía allá arriba y él dio la información. Y a darle la información salieron a buscarlo y lo encontraron a la orilla de la playa. Al que disparó, que le llamábamos el hippie, que no era ningún ni asesino, ni un tío loco, ni un tío de un barrio malo, ni nada. Era un tío que había venido del seminario. No lo condenaron a muerte porque no pudieron, porque quisieron hacer un consejo de guerra de esos y no lo permitieron. Pero le metieron 30 años. O sea, bien, la verdad que tú no le devuelves la vida a nadie porque le metan 30 años a otro asesino, pero se hacía justicia. Justicia ninguna. No se sabe si realmente cumplieron los 30 años de prisión que se les encomendó. Yo, por lo que pude investigar, están fallecidos ya. Al parecer, y según me contaron algunos familiares, tampoco se indemnizó a su mujer como se debía. ¿Cómo se cree usted que hemos pasado la muerte de él? Dolorida. Un acto cobarde. Aquí se sufrió mucho con esa situación en las que vinieron posteriormente, pues, y sobre todo había mucho miedo en el entorno rural, en casas aisladas, en el campo. El de Pablo Espinel fue el primer asesinato de todos, fue a los poquitos meses de llegar a la Legión, y en un pueblo tan pequeño, pues imagínate el impacto que supuso el asesinato del vecino, en este caso, del que era alcalde pedáneo de Guijey. Por desgracia, el de Pablo Espinel de Vera no fue el único asesinato vinculado a la Legión que tuvo lugar en Fuerteventura. El 18 de enero de 1982 se encontraron los cadáveres del matrimonio formado por Joseph y Babette María Dodel, de 68 y 66 años de edad respectivamente. El autor de los hechos, un legionario desertor, tras enterrar a la pareja, se fue de fiesta a una discoteca. Hubo un matrimonio, el matrimonio de Dodel, que vino aquí a Fuerteventura con una caravana, estaban acampados en Jandía, y un legionario, un cabo legionario que había desertado, los mató y lo quitó la caravana y salió por ahí. A mí me dejó muy frío cuando vi lo de los cadáveres, la certeza del disparo. Fue una cosa que a mí nunca se me ha ido de la mente, ¿no? Porque fueron 2 disparos, no quedó claro ni fue objeto del procedimiento cómo fue el abordaje, pero los 2 disparos fueron 2 disparos entre ceja y ceja. Y en unas declaraciones de un jefe de él, en el periódico, dijo que le extrañaba porque era un buen militar, un buen soldado y un buen tirador, y que prueba de ello es que de 2 disparos mató a 2 personas sin desperdiciar ni una bala. Los cadáveres no aparecieron. Hubo un tiempo de incertidumbre para la familia de si estará vivo, si estará muerto, hasta que la policía los encontró en 2 pozos de la zona del municipio de Pájara. A partir de eso, pues me encargan el procedimiento. El procedimiento yo voy por los hijos. El hijo era una persona muy sensible, un músico de una sensibilidad enorme.
vivía en Alemania, él estuvo haciendo, me acuerdo que por aquellas fechas al entonces rey de España, don Juan Carlos, le entregaron el premio Carlomagno, que es un premio que por lo visto en Alemania tiene cierto prestigio internacional, y el hijo se plantó ahí ante el rey para decirle que por favor, que interviniera para que le reconocieran pues lo que le había pasado a su padre y que lograran que la legión saliera de Fuerteventura. Hizo entrega, por supuesto no le pudieron hacer caso y tal, pero era la parte, digamos, que ya más trascendió fuera de la isla y fuera de España incluso, ¿no? Y bueno, acabó con una sentencia que, como fue un desertor el que lo hizo, pues no hubo responsabilidad civil subsidiaria del Estado. La Legión y Fuerteventura tenían un problema común: los desertores. Era habitual que algún soldado abandonara su puesto e intentara escapar de la isla. El problema es que, en la huida, muchos de ellos terminaban por cometer algún delito. La deserción es un delito que configura el Código Penal y que dice que el que falta 5 listas recetas, desertor. Desertaban continuamente había búsquedas por ahí, por todo el campo, buscando sobre todo extranjeros que desertaban, que no se adaptaban, o vais a saber. Una impotencia total, porque esta gente, desde que ya están fuera, manchan el nombre de la Legión, te sientes impotente. Y al final, miras el currículum de aquella gente, es que venían ya así, y la Legión lo que tuvo que hacer es rectificarlos. Y si no querían, desertaban. Claro que desertaban porque se les aplicaba la ley. Desertar en una isla rodeada de agua por todas partes es difícil abandonarla, ¿no? Porque bueno, había unos controles en los puertos y en los aeropuertos. Yo creo que se cometió un error táctico. Para evitar que desertaran, se bloqueaba en el norte Corralejo y en el sur y el aeropuerto, y no podían escapar de la isla. Si tú no le dejas una vía de escape, al final hay problemas. Pero bueno, había gente que no se encontraba a gusto aquí, o que había tenido problemas, y desertaban. El Sáhara también desertaban. Lo que pasa es que normalmente morían en el desierto. Pero bueno. La tipología de desertor lo hacían quizás para quitarse responsabilidad del propio estamento militar. Me imagino que diciendo, bueno, son desertores, ya no han abandonado nuestro acuartelamiento y por tanto nosotros, las responsabilidades de ellos no es en este caso del tercio Don Juan de Austria. Fuerteventura aún no se había recuperado de aquel trágico suceso cuando, pocas semanas después, el 12 de mayo de 1976, el presidente del Cabildo de la isla, Santiago Hormiga, perdía la vida en un accidente de tráfico. Su coche había sido arrollado por otro vehículo conducido por un legionario que iba con exceso de velocidad. Para cualquier canario, un presidente del Cabildo es un símbolo, ¿no? Es nuestro gobierno insular. Había una visita en este caso, del delegado del gobierno provincial. Ellos se dirigían pues, a hacer unas visitas a otros municipios y un legionario con un vehículo robado pues circulaba, pues, según las noticias de la época, a 140 kilómetros por hora y hubo un choque frontal. Al cabo de 8 o 10 días, pues murió en este caso don Santiago Hormiga, que era el presidente del Cabildo de Fuerteventura. 12 de mayo de 1976, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Santiago Hormiga, sufre un accidente con su coche al chocar con un turismo que circulaba en dirección contraria a 140 kilómetros por hora. El conductor era legionario perteneciente a las fuerzas del tercio establecido en la isla. Santiago Hormiga sufre 7 fracturas de cráneo y permanece hospitalizado durante 2 semanas hasta que finalmente, el 26 de mayo, fallece a consecuencia de las heridas. Tenía 59 años de edad. Junto a él viajaba Hervigio Díaz, subjefe provincial del movimiento, que perdió la visión de un ojo. Mi tío era en ejercicio de su cargo, de presidente del Cabildo. Una mañana en la carretera de lo que nosotros conocemos, la carretera de Ampuyenta hacia el Molino de Antigua, me decían que era como el centro turístico, por así decirlo, de esa época, acompañado de algunas autoridades locales y estatales incluso, pues un legionario en esa época, que estaba en la isla aquí, casi recién llegada, en dirección contraria, invadiendo el carril contrario, pues embistió al coche oficial del Cabildo. Y venía pues a 140, 150 y fue un choque frontal. Un legionario que era, pues no sé si asistente de un oficial, le dejó el coche para que lo limpiara y se fue a la Antigua, que tenía ciertas relaciones allí con el coche,
y se le hizo tarde y venía a toda velocidad y en el cruce por encima de Casillas pues chocó contra el presidente del Cabildo. Un accidente de eso le puede ocurrir a cualquiera. Está ocurriendo todos los días, un chaval con 20 años y un coche potente, al final suele, si no es un tío muy centrado y está usando el automóvil para ir a trabajar, suele ocurrir un accidente. ¿Que se convirtió en un incidente? Claro, porque aquí todo el mundo aprovechaba cualquier cosa para culpabilizar a la Legión. Yo creo que fue que sabían algo, vio el coche oficial con la banderita, que iba el gobernador civil y el presidente del Cabildo, y se puso nervioso o lo que fuera, fue un choque frontal. ¿Qué quiere decir? ¿Que era legionario y por eso murió el presidente del Cabildo? No, era un chaval de 20 años que cogió un coche potente y se fue a dar una vuelta. Que el chofer del Cabildo y llevaba el coche oficial era mi padre, Jesús Cabrera Vera. Mi padre, afortunadamente, estuvo como 15 días en el hospital, solamente se trancó con los pedales en los pies y tal, pero lo fuerte fue el presidente del Cabildo, Santiago Hormiga, que ese sí hubo que evacuarlo a Las Palmas y a los 15 días pues falleció, ¿no? Y a Díaz Bertrana perdió un ojo en ese accidente. Fue pues un acto también muy sentido en toda la isla. Sí recuerdo a ver a mi familia pues bastante destrozada por ese incidente, unido a que bueno, de alguna forma, no solo a nivel familiar, a nivel social, se había acabado con la vida de un representante público en el ejercicio de su cargo, ¿no? El pobre presidente del Cabildo murió y el presidente de la Confederación de Cabildos perdió un ojo, pero en un accidente de automóvil. Y estaban intentando montar una manifestación para pedir que nos fuéramos. No habíamos terminado ni de sentarnos. Hubo una reacción porque se había calentado las cosas. En 1979 se vivió uno de los momentos de mayor tensión cuando 3 legionarios, armados con metralletas, secuestraron un avión de Iberia con 6 pasajeros a bordo, entre ellos 2 niñas. Obligaron a los pilotos a despegar y después de cambiar de rumbo en varias ocasiones, finalmente aterrizaron en Ginebra, donde fueron detenidos. Fue algo también fuera de lo normal, porque precisamente el jeep de la vigilancia militar, que estaban uniformados y armados por todo el pueblo tratando de pues garantizar el buen comportamiento de los legionarios, pues ellos fueron con su jeep los que entraron en el aeropuerto y secuestraron un avión cargado de pasajeros, un DC-9. 5 de agosto de 1979, aeropuerto de El Matorral, Fuerteventura. 3 legionarios a bordo de un jeep militar secuestran un avión DC-9 de la compañía Iberia con 90 pasajeros que acababa de tomar tierra. Metralleta en mano obligan a 6 pasajeros a regresar al interior, tomándolos como rehenes. 2 de ellos eran niñas. Mandos de la Legión intentan primero razonar con ellos y luego reducirles, pero no lo consiguen. El avión despega rumbo a países africanos, pero cambia de destino varias veces. Finalmente, aterriza en Lisboa. Las negociaciones continúan y los secuestradores acceden a liberar primero a los 6 pasajeros y más tarde a las azafatas y el personal de limpieza. El avión se dirige entonces a Suiza, donde finalmente los legionarios se rinden con la condición de ser juzgados como desertores y no terroristas. El vuelo venía a Gran Canaria, Fuerteventura, era un DC-9, y llegó aproximadamente aquí a las 6 de la tarde. Y bueno, pues aterrizó el avión, fue al aparcamiento, el avión pues empezó a bajar la gente, lo que son los pasajeros y demás. Cuando quedaban como 10 o 12 pasajeros dentro del avión, con la tripulación, pues apareció un Land Rover de la Legión. Salen del cuartel, se acercan a un coche de la policía militar, que los conocían y tal. Agreden a los policías militares, les cogen el coche, se van al aeropuerto y en el aeropuerto no había una seguridad como la que puede haber ahora. Entran por una puerta, se meten en el avión, en un avión que en ese momento estaban bajando los 2 últimos tenientes que venían destinados a la Legión. Con la mala suerte de que llegaron bajando la gente e intentando subir la gente de la limpieza. Son 2 mujeres y el señor, el capataz. Intentaron, cuando vieron el movimiento de los legionarios, porque intentaron a punto de metralleta porque subieran para arriba, él intentó como
regresar hacia la terminal y no pudo, le hicieron subir la escalera. Una de las personas que estuvo retenida en ese avión es Manuel Fragiel, que en aquel momento trabajaba en el aeropuerto de Fuerteventura. Los legionarios llegaron con un arrobe y se atracaron por la escalera delante del avión. Y entraron dentro y yo iba a subir por la parte de atrás. Ya estaban las mujeres dentro para la limpieza y todo. Y entonces a mí me cogió un legionario por brazo así y me subió a la escalera para que subiera. Y nada, cuando llegué a vi lo que había, pues siéntese, pues nos sentamos. El piloto, estando yo en la torre, pues lo oí, diciendo que habían pues 2 legionarios, en este caso 3, uno se había quedado dentro de lo que es el fuselaje del avión y en la cabina había uno. En esto llega el coronel, el ayudante del coronel y otro militar a la torre de control. Fuimos al aeropuerto, el coronel y yo, y tratamos de hablar por radio con los legionarios que habían secuestrado el avión e incluso el coronel se ofreció para que soltaran a los pasajeros y lo tomaran como rehén a él. Ellos dijeron que no. El coronel les preguntó qué es lo que pretendían, qué es lo que querían y ellos dijeron, con perdón de la palabra, que querían demostrar que la legión era una mierda. 2 legionarios andaban cerrando los ventanillos y el otro estaba pendiente del comandante para que repostara y toda la cosa esa. Y nosotros esperando allí a ver en qué paraba. Muchos de los tripulantes y ellos, lo de la limpieza, nunca vieron ninguna violencia ni nada, ni amenaza por parte de los 3 legionarios. Ellos con nosotros no se metieron. Luego ya los bomberos intentaron pues, ponerse el cuerpo de bomberos con los camiones y demás, y el oficial de aeropuerto, la Guardia Civil y demás, delante del avión para intentar, pues, para que no despegara el avión. Pero la ventanita del comandante se abrió un poquito, recuerdo, yo lo veía desde la torre, y salió una ametralladora, como que más o menos intentando intimidar a la gente para que se fuera. Entonces ya el comandante, cansado un poco, después de hora y pico, diciendo que dejara todo libre, que los bomberos se separaran y que al controlador que le autorizara a despegar porque se iba. Que se lo llevaron, porque las autoridades dijeron que se lo llevaran. Porque el coronel dijo, si ustedes dan permiso, nosotros entramos y no va a pasar nada. Quitaron los camiones de los bomberos delante, entonces salió. Estaba desolado, un disgusto profundo de ver que 3 desgraciados, no la legión, 3 desgraciados, arrastraban el buen nombre de la legión y nosotros, el nuestro, por los suelos, además, gente que no tenía, o sea, porque tú dices, hombre, este ha matado a uno, lo tienen preso y se ha escapado, pero no había un motivo grueso para eso. Una vez despegado el avión, con esas 12 pasajeros, como te decía, incluyendo el personal de limpieza, se fueron, intentaron ir a Senegal o a Marruecos, algo de eso, pero al final no los recibieron y se fueron a Lisboa. En Lisboa habría alguna negociación con España y demás, pues los dejaron entrar. Ahí dejaron los pasajeros y dejaron un poco de tripulación también, no el comandante ni el segundo de a bordo, y la gente de la limpieza. Acordaron de seguir, a nosotros los echaron allí y vinimos para Madrid y ellos siguieron. La azafata también se bajó y siguieron, el comandante y el segundo nada más. Y ellos siguieron ya repostaron bien el avión y se fueron, pues fueron a parar a Suiza. Siguieron a Ginebra y entregaron el avión, no hicieron nada más, ¿no? Y ahí terminó la cosa, le metieron 18, no sé si fueron 18 o 20 meses de cárcel en el juicio que tuvieron en Suiza y ahí acabó la cosa. Ese secuestro, en agosto del 79, puso a Fuerteventura en el mapa de Europa y puso en manos de la opinión pública el grado de militarización que estábamos sufriendo los majoreros. Lo curioso de todo esto fue que inmediatamente ordenaron el vallado de todos los aeropuertos y pusieron al ejército a cuidar ese vallado. Claro, también nosotros protestamos porque pusieron a la legión, que fueron los que habían secuestrado el avión, a cuidar el aeropuerto. Y se produjo otro secuestro con las personas que estaban cuidando el aeropuerto. Ya nosotros habíamos pronosticado, todo el mundo sabía que eso era una incongruencia, ¿no? Y por eso también
ellos mismos fueron los que secuestraron el segundo avión. ¿Fue la Legión buena para Fuerteventura? ¿Hubiera sido mejor que esa fuerza militar jamás pisara la isla? En ambos casos depende de a quién se pregunte. Hay argumentos a favor y en contra. Pero lo único cierto es que es un tema que no dejó indiferente a nadie en la isla majorera. La Legión, la nómina de la Legión era de 90 millones de pesetas en aquella época. 90 millones de pesetas todos los meses en un banco y, como digo yo, regarse por toda Fuerteventura y gastarse, que encontró a mucha gente, empresarios, sin vivienda nos encontró aquí, muchos barrios se montaron, muchos empresarios salieron pero ricos, perdidos, como yo digo. ¿La llegada de la Legión significó un impulso económico para la isla? Cuando llegó la Legión aquí, venían continuamente aviones militares a traerle las provisiones a la Legión. Y la gente de aquí, los comercios de aquí se quejaban, ya que tenemos que soportar a la Legión, por lo menos que nos compren a nosotros. Poco a poco, muchas personas que eran contrarias al establecimiento de la Legión aquí tenían sus negocios y entonces ya la Legión empezó a comprar, a consumir de las tiendas de aquí y ya pues su negocio prosperaba. Entonces ya no eran tan opuestos a la estancia de la Legión aquí porque les producía negocios, ¿no? Hubo un año en que se creó un rumor, nadie sabe cómo fue, en que nos íbamos, que el tercio se iba. ¿Qué pasó? Que los bancos, que tienen una sensibilidad muy acusada para ver las cuestiones económicas, pusieron trabas a los créditos a los comerciantes, redujeron las líneas de descuento, cerraron, porque se van estos, se acaba el cuento, se acaba aquí el negocio. Y entonces los negociantes, los comerciantes, fueron a hablar con el coronel. Mire usted, ¿qué pasa? Que ahora nos fíjese usted, no nos descuentan las letras, no podemos comprar material nuevo. O sea que fíjese usted si éramos importantes para el desarrollo. La gente quiere venderlo como que la Legión pues, aportó económicamente al desarrollo económico de la isla. Bueno, en algún momento evidentemente contribuiría, pues bueno, pues no solo comprando los alimentos para alimentar a las tropas, alquileres, pero desde luego creo que en los primeros momentos pesó más la tapa negra que la tapa que aportaba a la comunidad insular. La gente se sentía maltratada, los legionarios, porque ibas por la calle y te miraban mal, las cosas como son. Porque ibas a alquilar una casa y no había casa y te alquilaban un garaje para tu familia en condiciones infrahumanas y te cobraban el mismo precio que lo que costaba un apartamento en Ciudad Jardín. Lo más perjudicial que se ha quedado en Fuerteventura con la llegada de la Legión ha sido este campo de tiro, ¿no? Un campo de tiro que se expropia en el año 77 por una orden ministerial a través de un Consejo de Ministros, donde exclusivamente todos los componentes de ese Consejo de Ministros son militares de la dictadura franquista. Con la introducción de un sinfín de actos violentos, con un problema de introducción de drogas, de prostitución. Imagínate lo que atrae la Legión, pues prostitución, que se creó un barrio chino aquí que hasta ahora no, pues prácticamente no había, drogas, delincuencia. En Playa Blanca había una urbanización que, por cierto, después de que se fue la Legión, desapareció por completo. Y toda la prostitución, la droga y todo esto que acompaña, pues acompañado siempre a todo tipo de legiones, desde las legiones romanas hasta esta legión, llegaron antes que la Legión aquí. Desde que se enteraron que iba a ser trasladada la Legión a Fuerteventura, vinieron aquí y ocuparon toda esa urbanización que era donde mucha gente iba a pasarse una semana, y en Playa Blanca o en verano, o sea, con sus piscinas que tenía y todo. Entonces fue ocupado por toda esta gente. Los niveles de toxicomanías aquí en la isla de Fuerteventura se disparan cuando llega la Legión, ¿no? Y luego, claro, las peleas que habían entre la gente que era de aquí y ellos, porque llevaban un poco pues, arrebatados, ¿no? Superpasados de alcohol y de otro tipo de drogas, ¿no? El coronel de la Legión publicó un artículo en el periódico diciendo que de qué se quejaban los majoreros de la Legión, si ahora para ir de puta pues no hacía falta salir de la isla, sino que gracias a la Legión tenían sitio donde ir aquí, en Fuerteventura. Las autoridades tampoco querían que nosotros nos integráramos, porque yo recuerdo que se les ofreció el equipo de construcción de la unidad de destinos, que tenía una división de albañiles, para construir
el oasis que estaba y no quisieron. En ese momento el partido político con mayor representación en la isla era Asamblea Majorera, que siempre ha hecho del tema militar, del tema de la Legión, siempre ha estado en contra. Hubo una serie de días de auténticas batallas campales entre la juventud de la isla, más concretamente de Puerto Rosario, y la Legión, con llamadas con arengas desde el propio patio de armas para que salieran un poco a enfrentarse con los jóvenes de Fuerteventura. Aquí, en este mismo recinto, Osvaldo Brito, fue parlamentario canario, estaba dando una conferencia y de repente empieza a entrar un montón de personas aquí a borbotones, jóvenes. Me asomo a la ventana y la Guardia Civil estaba acordonando el edificio y había un montón de legionarios enfrente que quería atacar a esta gente que llegaban aquí. Y luego aquí había mucha gente, incluyendo a mi suegro, que en paz descanse, que pensaba que para estar en la Legión, para tener baremo, para ser legionario, había que matar a la madre, al padre y al cura de tu pueblo, y entonces ya te podías alistar a la Legión. Y en la Legión, como en todos lados, y como en la propia isla, había de todo. Porque aquí hubo legionario que robó, pero también hubo majorero que robó a los legionarios, y de eso no se habla. Y hubo agresiones a legionarios, y de eso no se habla. Aquí había un pelotón de corrigendos, que eran una especie de presos encarcelados, y yo recuerdo verlos en la zona de la residencia militar, barriendo, limpiando aquella zona que les afectaba a ellos, y detrás policías, guardias con metralletas. Después tenemos que tener en cuenta que son gente, mucha de la gente que estaba ahí, estaban cumpliendo pena, ¿sabes?, en la cárcel. Y esa gente podía salir perfectamente cuando salía el resto de la tropa a la calle, ¿no? Porque además salían a la calle con su armamento, con sus escopetas, con sus fusiles, con sus pistolas, sobre todo. Eso también producía problemas porque había gente que iba a un bar, pedía bebidas, como estaba borracho el barman no lo atendía y hubo disparos en un bar por eso, por no servirle. Iba a Barcelona y me decían, ¿pero qué hacéis? Está diciendo que la población civil está aterrorizada. Y yo decía, ¿aterrorizada? Nos hemos casado 300, o sea que desde el terror es difícil entablar una relación. Uno de los problemas que tenía la Legión era que era un ejército de voluntarios y de personal exaltado. En todo sitio hay personas exaltadas, pero mezcladas con otras que no son exaltados, pues dan una normalidad. Allí tenían unos jefes que eran exaltados y llegaban todos los que tenían ansias de, pues yo qué sé, de sangre y de todo esto. Y era un conglomerado difícil de manejar. La unidad, si hubiera sido una unidad que hubiera sido permisiva con las cosas malas, ¿qué podíamos haber hecho? 3.000 hombres aquí, o 4.000 en algún momento. Que no hubiéramos puesto todos en plan de cometer delitos o cometer fechorías o matar gente. Hubiera sido esto. Cada día había un servicio de contraincendios. Teníamos los aljibes llenos de agua, los Land Rover preparados con pala, cubo y todo, aparte de armamento. O sea, la sección se llamaba sección contra incendio, es de retén, pero era para acudir fuera. Esos son los imágenes que he tenido, que a veces hemos salido sin preguntar. Y luego hemos llegado ahí, si ya se había apagado el fuego, retrocedíamos. Y si no, siempre estábamos para esas cosas, en todo. Como aquí no había bomberos, pues alguien tenía que salir. ¿Quién tenía cuba? Nosotros. Porque no iba a ir a decirle a un señor que tenía una cuba particular a las 4 de la mañana, oiga, coja la cuba llena de agua, que tenemos que apagar un incendio. No estaban las cubas llenas de agua, en los retenes nuestros salían y apagábamos el incendio. Nosotros ayudamos, pero yo no creo que tengamos ningún mérito. Yo cuando iba a apagar fuegos, que se jugaba la vida, yo me acuerdo un día, en esa cuesta que hay donde está el mercado municipal, hubo un incendio en la Peña de la Amistad, me parece que se llamaba entonces, y había tubos de propano, ahí a mano limpia, cogiéndolos, quemándonos, para sacarlos porque iban a estallar. A mí no se me ocurrió nunca pensar, esto me lo deben los majoreros. A mí me parece natural que si puedes ayudas. Pero había gente que no quería que ayudáramos. Pero no vi nunca ningún político salir del cabildo, del ayuntamiento, de la subdelegación de defensa, a decir, oye, que los legionarios nos han dado toda el agua que tienen en el cuartel porque se ha roto la potabilizadora. A ninguno.
Eso en el año 77. Tuvimos 20 días sin podernos lavar, porque no había agua, porque se repartió por todo Puerto Rosario. En el hospital, cuando faltaba sangre, llamaban por teléfono al cuerpo de guardia. En el cuerpo de guardia, el oficial de guardia mandaba al corneta que tocara parte. Y le decía, se necesita sangre, 0 negativo. Ellos iban a las compañías, se ponían en contacto y preparaban 2 camiones, se llenaban con los del 0 negativo, voluntarios, y se iban a dar sangre. También donaciones de sangre, pero eso no a la Legión, eso lo hacía el Ejército. Tradicionalmente, personas jóvenes de 20 y pico años que llegan al Ejército son pues candidatos a poder donar sangre joven para cualquier cosa. Y lo que pasa es que la Legión hacía gala de cualquier cosa pequeña que hicieran. Pero yo, pues después de todo esto, veo que lo único que hace perfecto son los actos teatrales. Nosotros no estamos aquí para que nos agradezcan nada. Nosotros, la Legión, venimos aquí, cumplimos con nuestra obligación militar. Yo creo que había una mayoría que pretendía o que quería que la Legión se marchara, pero bueno, también hay gente que los valoraba positivamente, que vivía de ellos, en alquiler de pisos, en negocios, en tiendas, en bares, en restaurantes, y que bueno, su llegada también significó un impulso económico. Yo creo que dentro de ese cuerpo hubieron asesinos que estuvieron ahí, pero también hubo gente buena. Pero bueno, si hay que poner una balanza, lo bueno y lo malo, yo creo que para esta tierra no fue todo lo bueno que se esperaba, ¿no? Mi opinión personal, como no puede ser de otra forma, es negativa. Negativa a todos los niveles. Había una parte de la población que no estaba, digamos, de acuerdo con la estancia de la Legión aquí, ¿no? Porque no solamente era la estancia en Puerto Rosario, tenían un destacamento en el Matorral, tenían el campo de tiro, en fin, había continuas maniobras. Bueno, fue una situación, ya digo, impactante y que un sector de la población importante rechazaba. ¿Qué piensa de la Legión hoy? Pues que es algo que nunca debió crearse. Uno de los artículos de la fundación de la Legión que hace el Ministerio de la Guerra en ese momento era que de cada legionario que se alistaba, 2 del reemplazo eran eximidos del servicio militar o se retiraban de África. Que le pregunten a las madres de esos 2 si la Legión servía para algo. Algunos se vanaglorian de los políticos y tal que hicieron presión para que la Legión se fuera. La Legión no se fue porque la echaron. La Legión se fue porque tuvo que irse en su momento porque hubo reestructuración en el estamento militar y se fueron uno para Melilla, otro para Almería y demás, ¿no? Que la Legión no tenía que haberse ido de aquí. Esto sí que lo tengo claro. De aquí no tenía que haberse ido de la Legión. ¿Por qué? Porque aportaba mucho para la isla, colaboraba en todo, y no lo digo yo. Hoy por hoy lo dicen los mismos majoreros. La verdad que yo creo que Fuerteventura respiró tranquilo en el 96 cuando se fueron a Almería. Pero sí me gustaría decir una cosa que es súper curiosa, y también en este caso, el gobierno de Canarias le concede la medalla de oro de Canarias a la Legión. Un hecho que chocó muchísimo aquí con Asamblea Majorera, que estaba gobernando cuando Manuel Hermoso era presidente del gobierno de Canarias. Aquello nunca se entendió, porque no vivieron la situación que vivimos los majoreros a partir del año 75. ¿Usted se siente orgulloso de haber sido legionario? Sí, mucho. De haber sido legionario, no, yo soy legionario. Se puede ser buen legionario, mal legionario, pero nunca se va a dejar de ser legionario. Los prejuicios son uno de nuestros mayores enemigos. Si nos aferramos a una idea preestablecida a la que damos categoría de verdad absoluta, jamás seremos capaces de entablar un diálogo. Porque no somos infalibles y tener la mente abierta nos permite tener siempre la posibilidad de aprender algo nuevo. Esto no quiere decir que tengamos que cerrar los ojos a la realidad. A veces las cosas son exactamente lo que parecen. Escuchar opiniones contrarias no significa tener que cambiar necesariamente la nuestra, sino admitir que estamos dispuestos a hacerlo. Para algunos la Legión son héroes, para otros villanos. Lo que decidan pensar es cosa de cada uno de ustedes. Nosotros solo intentamos que tengan todos los datos. La verdad muy rara vez es simple. Por lo general está teñida de luces y sombras y resulta imposible
entender las unas sin las otras. Hicimos todo lo que pudimos por la gente que era nuestra, que mis hijos son majoreros, que mi mujer es majorera, que 300 de nosotros nos casamos con personas de aquí, más los que ya venían casados. Yo no he hecho nunca nada aquí para que nadie me agradeciera nada, nunca. Que me lo quieran agradecer, que me lo digan, y si no, que no me lo digan. Yo lo que hice, lo hice de corazón, pensando que era lo mejor para ellos y para nosotros, porque nosotros también vivíamos aquí.